Vamos a entrar por el tema de la nutrición. ¿Por qué? Porque hay básicamente algunas cuestiones muy interesantes a comprender. Hay, a mi manera de entender, y lo voy a fundamentar debidamente, una nutrición orgánica y una nutrición muscular. Algo que ha pasado, casi les diría yo, de una manera desapercibida por aquellos que infelizmente no han tenido acceso a cierta información por las razones que fueren, pero no han accedido a ese conocimiento, entonces piensan que cuando uno come, la comida llega a todos lados y alcanza. Bueno, eso es más, está la frase, con la comida alcanza, ¿no? Que es una frase realmente desafortunada, es del mismo tenor de que cada maestrito con su librito, que es arcaico ese mensaje, no tiene nada que ver con la ciencia actual, no hay un librito para cada maestrito, hay un conocimiento científico, ¿lo tengo o no lo tengo? Y ese conocimiento científico podrá tener visualizaciones de diferente tipo, campo y posición desde el saber científico, donde una cosa está apoyada, otra está negada, pero siempre es territorio de la ciencia. No es que, lo que yo estudié es lo que sé. Bueno, si tenemos un librito abajo del brazo para sostener un conocimiento, ya tendríamos que preocuparnos, porque no debiera ser un libro el que avale nuestro saber, salvo que habláramos del libro de anatomía, la Target, ¿no? Por Rouvier, cualquiera de esos seis. Bueno, es bastante difícil que el nervio radial pase por el cuello. Bien, pero digamos, desde tiempo inmemorial que el radial pasa por el mismo lado y no se lo ha descubierto ahora formando el paquete vasculonervioso del cuello, agregándosele a ese paquete vasculonervioso. Dicho esto, entonces, debiéramos comprender que hay una nutrición orgánica y una muscular. A mí me gusta mucho el ejemplo que alguna vez se me ocurrió, ni sé por qué, pero me imaginé una fiesta, ¿no? Donde había un mozo que pasaba con una bandeja de canapé y repartía, y cada uno de los invitados a la fiesta se servía un canapé. Bien, bueno, ¿eso qué me representa a mí en lo que estoy hablando de nutrición orgánica? Cuando yo como, soy el mozo con la bandeja y mis órganos y tejidos se reciben un canapé cada uno. O sea, es para todos. Mi comida del almuerzo, de la cena, mi desayuno, mi merienda, lo que quiera, eso que forma parte de la comida habitual, tradicional, es para todo el cuerpo. No es para la masa muscular, es para todo el cuerpo. Se reparten carbohidratos, proteínas, se reparten grasas, se reparten, por supuesto que así como hay macronutrientes, hay micronutrientes, vitaminas, bueno, donde se necesita, ahí va. Pero se necesitan proteínas, carbohidratos y grasas en todos lados. O sea que hay un reparto en esto que como para todo el organismo. Cuando yo hablo de nutrición muscular, refiero a que hay efectivamente una alimentación colocada en un momento determinado que definitivamente, como consecuencia del ejercicio previo, se direcciona estrictamente al músculo que estuvo trabajando, no a la masa muscular, al músculo que estuvo trabajando. Si yo estuve haciendo bicicleta, va a ser poco probable que se localice con mucha apetencia digamos, el hambre en el deltoides, porque estuve haciendo bicicleta. Y encima estaba sentado en la bicicleta del gimnasio, y la que tiene los pedales adelante, no la vertical, sino la horizontal. Y menos todavía, menos compromiso con los hombros, ni siquiera para sostenerme, estoy sentado. Bien, en este contexto, a mi manera de entender, el hecho de poder diferenciar la nutrición orgánica de la nutrición muscular genera, prima facie, la responsabilidad de nosotros tener en claro que no nos alimentamos con un scoop de un suplemento determinado, y tampoco orgánicamente, ¿no? Y tampoco nos alimentamos con un churrasco o una milanesa, que el que la pueda comprar y encima comerla, a la masa muscular. No es así. Y hoy lo voy a mostrar. Pero en la realidad uno puede aceptar o no aceptar, creer o no creer. Pero la ciencia lo tiene bastante claro este punto y va y lo fundamenta. ¿De acuerdo? Entonces, lo que no está escrito, salvo por mí, por lo tanto, tiene una trascendencia absolutamente limitada a un contexto, íntimo casi diría yo, de hablar de una nutrición orgánica y una nutrición muscular, porque es central comprender las diferencias, porque no me alimento muscularmente en forma significativa, relevante, cuantitativamente importante, cuando
como el alimento orgánico, o sea, el de mis platos de mesa y familiares para algunos, ahí estrictamente al músculo. El músculo recibe, pero recibe un canapé, el resto también come. ¿Entiendes? Sin embargo, cuando yo me detengo en la nutrición muscular, es cuando mi músculo tiene la boca abierta para que yo le tire la comida adentro. Y eso pasa con posterioridad al ejercicio. Por tanto, cualquier cosa que haga antes del ejercicio tendrá más que ver con la alimentación orgánica. Habrá algunos suplementos que podrían ir bien antes porque van a tener un rol protagónico en el rendimiento. Eso es otro tema. Acá me refiero a algo mucho más general, pero no menos central en cuanto a la comprensión de lo que es alimentar al músculo, que es lo que vamos a ver hoy. O sea, hoy vamos a alimentar al músculo, no vamos a alimentar al cerebro, a los pulmones, al páncreas, hoy vamos a alimentar al músculo. Y en esto de alimentarle al músculo, lo primero que debemos saber es básicamente algunas cuestiones centrales, ¿no? Lo que les decía, la nutrición orgánica tiene que ver con todo lo que comemos diariamente. Bien, los alimentos, los que quieran ustedes, bajo el formato que se les ocurra y que formen, que formen parte, perdón, de nuestro plato de la mesa. ¿De acuerdo? Cuando nos sentamos algo queremos seguramente ingerir, y lo que está ahí es lo que va a ser necesariamente para el reparto. Y esto es muy bueno tenerlo en cuenta además, por una cuestión básica. Si yo consumiera menos de lo que mi cuerpo necesita, va a haber reclamo orgánico. Y si no se lo doy, va a haber un problema orgánico. Imagínense que yo hago una dieta hipoenergética. O sea, le doy menos calorías a mi cuerpo de las que él necesita. Como no puede vivir con menos calorías, ¿qué hace? Dispara los sistemas energéticos para garantizar que el total de las calorías que mi cuerpo necesita las satisfaga de alguna manera. Como yo necesito 3.000 y no le doy 3.000 por la boca, sino 2.500, las 500 restantes las va a ir a buscar en nuestro propio organismo. Lo que se creyó siempre que era que en ese contexto iba a buscar las grasas. Bueno, hay sobrada evidencia que eso es algo, y no todo, que en un estado hipocalórico se dispara el cortisol, por ejemplo, y degrada proteínas, por ejemplo, algo que ya lo saben seguramente muy bien y que no está tampoco para ir para ese lado, pero sí para comprender que mi nutrición orgánica, si yo no la satisfaciera cuantitativamente y cualitativamente, tendría un problema. Vamos a imaginar que le doy menos proteínas de las que mi cuerpo necesita. ¿Quién paga los costos? El músculo. ¿Por qué paga los costos el músculo? Por lo que hoy voy a desarrollar. Porque el músculo es el gran reservorio, ya lo he mencionado. El gran reservorio proteico, aunque no sea considerado un depósito de proteínas, pues en realidad están ahí, es el órgano más grande que hay en nuestro organismo, estructurado desde las proteínas, el más grande proteicamente hablando. Y cuando yo no como la cantidad de proteínas suficientes, o sea, hago una dieta, una estrategia hipoproteica, lo que le estoy dando es menos ladrillos a la obra que estoy construyendo, o sea, al organismo. Bien, ¿qué hace? Y dice, che, anda ese reservorio que dijo Jorge que no era tal, pero finalmente hay mucha proteína ahí, anda y rompelas. Y de los aminoácidos que caen, que vayan a la sangre, y yo me sirvo. El organismo se sirve de los aminoácidos circulantes, le importa nada de dónde vienen. Que venga de la boca o que venga del músculo del cuádriceps, le dice, total, son aminoácidos. Yo me los agarro. Y desde esos aminoácidos que agarra, va formando esta estructura muscular, ¿no es cierto? Cuando hablamos de nutrición muscular, hablamos justamente de los macronutrientes. Todos estos forman parte necesaria, imprescindible del músculo. Miren, hablamos de carbohidratos. La gran reserva glucogénica orgánica se presenta en nuestros músculos. O sea, ¿dónde hay más azúcar traducido al barrio? ¿Dónde hay más azúcar guardado en nuestro cuerpo? En los músculos. Y de las proteínas es la mayor estructura que hay. Si en una persona de entre 20 y 40 años, de vida normal, no deportista, tiene un 40% de su peso corporal como masa muscular, estamos hablando que en una persona de 80 kilos son 32 kilos de músculo. Bueno, en esos 32 kilos hay muchísima proteína. El 18% es proteína. Bueno, hay mucha proteína ahí adentro, en ese paquetito de 32 kilos, casi 6,5 kilos es proteína.
Bueno, es un pedacito, ¿eh? Y cuidado porque donde yo no le doy al cuerpo la cantidad suficiente, él se degrada y entrará en esa misión altruista, como alguna vez la mencioné, entregar aminoácidos a la sangre, para que otros órganos puedan seguir satisfaciendo sus necesidades funcionales, estructurales, etc. Y por supuesto también son imprescindibles las grasas, tan imprescindibles que las membranas son lipoproteicas, las membranas sarcolémicas, por ejemplo. Bueno, si una membrana sarcolémica es lipoproteica, a mí lo que me pide, ya mismo me está diciendo el título, es que tienen lípidos y proteínas en su estructura. Bueno, y las grasas, según la calidad de la grasa que la constituya, le permite a la fibra tener una capacidad espectacular de transporte, inclusión o exclusión, de circulación, de estímulos, de acuerdo a la flexibilidad que ella tenga. Es más flexible cuanto más cuanto más grasas insaturadas tenga, y es menos flexible cuanto más grasas saturadas tenga. Por lo tanto, el consumir grasas saturadas está muy bien, el abusar de las saturadas es atentar contra la calidad de membrana en nuestro tejido muscular. Y vaya si esta membrana muscular tiene roles protagónicos, ¿no es cierto? Bien, dicho esto, tendremos que tener en cuenta nosotros que esto es el músculo en sí mismo. Un reservorio energético, el más grande, como recién lo expliqué, ¿bien? O lo mencioné en realidad, y es la mayor estructura proteica. Por lo tanto, a la hora de estar pensando en nutrición muscular, yo deberé considerar que ahí adentro deberá haber energía almacenada bajo alguna forma, por lo menos en potencia de resintetizar ATP. ¿Y qué va a haber ahí? Grasas como triglicéridos intramusculares y glucógeno muscular guardadito ahí adentro. Por lo tanto, en mi alimentación esas cosas no deberían faltar, especialmente los carbohidratos. Digamos, ¿por qué? Bueno, porque los carbohidratos, si se me vació el músculo, ¿cómo lo hago rendir? ¿Cómo hago que ese músculo trabaje bajo estímulos glucolíticos si yo he entrado en una dieta cetogénica? Por ejemplo, no voy a hablar de dieta, pero digamos, si la dieta cetogénica es restrictiva, dramáticamente restrictiva en carbohidratos, el 5%, del 100% de kilocalorías, el 5% de carbohidratos en una dieta cetogénica. Bueno, díganme, en realidad no es una pregunta, pero sería para reflexionar, ¿no? ¿Cómo hago yo para sacarle rédito a músculos de alto nivel de exigencia, que utilizo FT2X, por ejemplo, donde yo tengo la fibra vaciada en glucógeno? Por la dieta que hago, ¿viste? Por la dieta que hago. ¿De dónde sale el glucógeno muscular si no como carbohidratos? Después que yo pueda hacer otra modalidad de ejercicio es otra historia. Después que se lo demos a un enfermo por una razón de eso, será el nutricionista quien mejor pueda tener idoneidad para decir cuándo darle una dieta cetogénica o no, en función a la persona, a la patología, a la edad, etcétera, etcétera. No nosotros. Nosotros nos dedicamos al ejercicio, en realidad. Si no, estaríamos haciendo ejercicio ilegal y además mala praxis. Dos problemas tendríamos, no uno, ¿no? Entonces, en este marco, es muy importante comprender que cuando yo miro el músculo, le miro su función estructural, y energética, etc. Cuidado, porque eso debería estar o debiera estar siempre satisfecho en sus necesidades para poder cumplir aquellas tareas a las cuales uno se somete, ¿no? Esta imagen que yo la muestro mucho y bastante frecuentemente por las charlas que me corresponde o que se me presentan hablar al respecto, sea como fuere, nosotros debemos estar en un estado proteostático. ¿Y qué es un estado proteostático? ¿Qué es la proteostasis? Es el equilibrio proteico que mi cuerpo reclama tener de tal manera de no entrar en problemas propios de una alimentación hipoproteica. Porque toda alimentación hipoproteica genera proteólisis muscular y no hay manera de evitarla. Proteólisis muscular, mecanismo de defensa biológico, ante la ruptura del equilibrio proteostático a favor de la pérdida. O sea, cuando yo como menos de lo que se me va perdiendo en el músculo. Y esta proteostasis debe estar comprendida tanto antes como después de hacer actividad. Fíjense ustedes, yo lo he puesto intencionadamente en esta imagen que le he dado un formato especial. Digamos, ¿qué pasa con el ejercicio? Bueno, va a tener una acción sobre, algún tipo de acción sobre el músculo. Por ejemplo, el crecimiento.
Por ejemplo, un tamaño mayor en esta parte de la derecha que en esta parte de la izquierda. ¿Qué está representando esto? Que el músculo creció. ¿Cómo crece? Porque le he dado alimentos que garanticen una respuesta hipertrófica. Si no le doy el alimento para que haga una respuesta hipertrófica, el músculo no crece. Bueno, si mi músculo es un gran reservorio de carbohidratos bajo la forma de glucógeno y quiero aumentar el volumen de ese músculo a través de un entrenamiento de tipo sarcoplasmático, hipertrófico sarcoplasmático, o sea, donde aumento el contenido, no el continente, el contenido, y meto ahí mayor cantidad de glucógeno, y cada gramo de glucógeno retiene 2,7 gramos de agua. Si lo redondeamos en 3 gramos, decimos, bueno, por cada 100 gramos de glucógeno que meto ahí adentro, hay 300 gramos líquido, más todo lo que aumenta por el entrenamiento. Bueno, ¿eso qué me lo da? La alimentación. La alimentación me tendrá que dar a mí los carbohidratos y el líquido que se vaya a incorporar ahí adentro. O sea, no le puedo restringir eso si lo que quiero, si lo que pretendo es un entrenamiento de tipo sarcoplasmático, lo cual no significa que no tenga que agregar proteínas, ¿sí? Porque el músculo va creciendo en volumen también, la estructura se va expandiendo. Entonces, así como establezco un equilibrio proteostático pre-esfuerzo, tendría que ir detrás del equilibrio proteostático post-esfuerzo. Esto es, si yo hago tengo una proteostasis pre-esfuerzo, hago el ejercicio y en el post-esfuerzo la carga nutricional es reducida, no, estoy a dieta, ¿viste? Entonces, ¿yo qué hago? Dieta hipocalórica, hipoproteica, hipoenergética, bueno, todo lo hipo que sea. Ok, ¿cuál es el costo? Que el músculo que tenía antes de un determinado volumen, en el post-esfuerzo, no lo tengo más chico encima, no solamente no ha crecido ni lo mantengo igual, se empequeñece. ¿Y por qué se empequeñece? Porque lo que rompí no lo repuse. Y si lo repuse y repuse poco, estoy también en un problema. O sea, no logro el equilibrio proteostático. De ahí la relevancia de comprender, antes de comenzar a transitar fuertemente el día de hoy en este territorio, es imprescindible entender que el ejercicio debe tener un estado proteostático antes de ser llevado a la práctica, y ese estado proteostático que se rompe por el ejercicio, donde domina el catabolismo proteico y no hay un ingreso nutricional, porque estoy justamente ejercitándome, en el post-esfuerzo, necesariamente deberá haber una ingesta nutricional, y acá viene el punto, que atienda al músculo, no al organismo. Porque el que se estuvo sometiendo a un nivel de estrés magnífico, y esto lo digo de cualquier nivel de estrés, mientras el músculo sea agredido, entrecomillado, a través del ejercicio, él se deteriora y habrá que recomponerlo. Si es un ejercicio de tipo oxígeno dependiente, menos degradación de proteínas, pero existe. Y más degradación de carbohidratos, porque se da así, independientemente de que yo privilegie el uso de grasa, si pudiera, los carbohidratos están siempre degradándose. Si hiciera un ejercicio hipertrófico sarcomérico, donde voy a crecer proteínas, perdón, sarcómeros, que son estructuras proteicas, funcionales y proteicas, deberé darle materia prima. No le puedo dar carbohidratos para que construya sarcómeros, porque el sarcómero es una estructura proteica. O sea, las proteínas que constituyen el sarcómero se degradan y hay que reconstruirlas. Y más allá de las que reconstruyo, tengo que ir a generar nuevos sarcómeros. Entonces tendré que darle más proteínas de las que habitualmente tenía, visto de acuerdo a la imagen de la izquierda. Bueno, ahí hay menos sarcómeros que a la derecha, a lo mejor. Y si eso es así, ¿cómo hago para que recupere sarcómeros y además los incremente cuantitativamente hablando para tener más fuerza? Por ejemplo, porque estoy haciendo un entrenamiento de halterofilista y quiero tener más fuerza. Ok, tendré que incrementar sarcómeros. ¿Esos sarcómeros dónde vienen? De las proteínas. ¿Y las proteínas dónde vienen? Por la boca. Eso es lo que debo comprender. Ahora bien, lo que entre por la boca, proteicamente hablando, referido a la alimentación en concreto, deberá a mí garantizarme que llega en tiempo y forma. Bueno, la alimentación de la comida no llega, porque como les dije, es el mozo con la bandeja de canapé que reparte para todo el mundo, no para mí. Y especialmente porque hay un timing, o hay un proceso digestivo, que lleva un tiempo determinado. Y ahí hace conflicto con el tiempo que tiene el músculo de la boca abierta, que la tiene poquito tiempo abierta y ni bien terminó el ejercicio. Una vez que la cerró, en el reparto agarrará un canapé, como el resto, pero no agarra el gran bocado
que hubiera merecido recibir por ser el único invitado de la fiesta que estuvo trabajando como loco en un entrenamiento. El resto venía de estar mirando Netflix. Bueno, ese es el punto que nosotros debiéramos comprender claramente. Hay un hecho muy contundente, que es este, ¿no? O sea, hay o debiera haber un equilibrio entre la degradación y la síntesis, ¿verdad? La gran acá obra maestra para mantenerse en equilibrio la tiene la síntesis, porque hacer una degradación, un breakdown, es muy sencillo. Cualquiera hace un breakdown. Es cuestión de empezar a caminar, de agacharme, de una degradación, una ruptura. Es cuestión de hacer una actividad muscular X. Cuanto más intensa es, mayor es la degradación, el breakdown. Y cuanto mayor es esa ruptura, esa degradación, esa proteólisis, más relevancia tendrá la síntesis o la resíntesis. ¿Bien? Para esa resíntesis yo tengo toda la infraestructura local para que se dé. Lo que pasa es que puedo tener toda la infraestructura, pero si no tengo el material para la reconstrucción, zafé. Es como, muchas veces lo he hablado también, es llamar a todos los albañiles, pero no les traje los ladrillos. Bueno, acá tengo todos los albañiles listos para trabajar una vez que terminó el ejercicio. Pero yo deberé darle los ladrillos. Y el problema es que nunca, jamás y de ninguna manera la comida está presente en el momento que están los albañiles en el post-esfuerzo. Jamás. No hay un solo trabajo científico que se haya hecho con comida. Ni uno solo. En todos los casos se usaron suplementos. Hay que leer. Cuando uno lee, se da cuenta cuáles son los recursos. Desde los suplementos dados por una vía endovenosa, a los suplementos dados por una sonda, a los suplementos dados con un vasito mezclado en un scoop y adentro, a tomar el mezclado, digamos, lo que aporta una medida, un scoop, bien, y adentro. Bien, pero nunca con comida, porque sería perder el tiempo, porque verían que todo lo que llega es demasiado tarde por lo que demora el alimento en ser procesado, algo que veremos también seguidamente. Bien, bueno, en este marco, así como hay una alimentación orgánica o una nutrición orgánica y una nutrición muscular, hay también, y acá es donde hay una confusión de estas que verdaderamente uno se alarma, ¿no? Hay un ayuno orgánico y un ayuno muscular. Vamos a verlo en el ejemplo, muy bien. Resulta que yo comí ayer espectacularmente bien. ¿Y qué significa comer espectacularmente bien? No me faltó nada de lo que necesitaba en cantidad y en calidad. Comí todas las proteínas, todos los carbohidratos y todas las grasas que necesitaba. ¿Y mis músculos cómo están? Repletos, porque me preocupé seriamente porque mis carbohidratos fueran cuantitativamente en forma importante y cualitativamente los que merecía recibir para que se me metan adentro del músculo y del hígado. Eso, llegada la noche, estaba repleto. Resulta que me voy a levantar a la mañana y si yo me pudiera, si yo ofreciera mi músculo para que hicieran biopsia y midieran la carga de glucógeno que hay en ellos, notarían que está plena. ¿Por qué notaría que está plena? Porque no he hecho actividad, dormí. Y el hígado, no, el hígado no, porque el hígado tuvo que mantener la glucemia. Y como durante la noche mis órganos siguen funcionando, miren, si se parara el corazón ya no estoy vivo. Por tanto, él es uno de los que trabaja, el hígado es uno de los que trabaja, los pulmones trabajan, el diafragma trabaja, y podríamos seguir hablando. Bien, en definitiva, eso consume glucosa también. Va y se toma desde la sangre. Y esa calidad que tiene en la elección, de ir, yo me sirvo de la sangre para no gastar lo que tengo acá, ¿viste, che? Porque en las urgencias yo uso lo que tengo aquí adentro, hace que el hígado esté permanentemente goteando glucosa, digamos, para que quede como una gráfica, ¿no? Le va tirando pulsátilmente glucosa para mantener la glucemia. Cuando me levanto a la mañana, si fuera a medirme la glucemia, si yo estoy sano, diría, está normal. Ahora, yo no comí hace horas. ¿Y cómo está normal? Bueno, porque mi hígado fue el responsable de mantener los niveles de glucosa circulando normales. Y mis músculos repletos. O sea, se está vaciando el hígado, pero no el músculo. Ya hemos hablado, el músculo no puede donar glucosa a la sangre. El hígado sí. Bueno, cuando yo me levanto, estoy en ayuno orgánico, no muscular. Entonces, cuando aquellos que dicen, yo entreno en ayunas y estoy bárbaro, entreno y no me canso, por ejemplo, uno escucha a esa gente. Es que no están en ayuno muscular, están en ayuno orgánico. O sea, no han comido.
pero el músculo está repleto de nutrientes. No le faltan porque no hizo actividad, por ejemplo. No estoy, en el caso que yo estoy hablando, en el ejemplo que estoy dando. Entonces, si uno no distingue que hay un ayuno orgánico y un ayuno muscular, podría creer que es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque si yo hago un vaciamiento glucogénico muscular y como después del vaciamiento glucogénico muscular alimentos proteicos, pero no como carbohidratos, sigo en vaciamiento glucogénico, pero no estoy en ayuno orgánico, porque acabo de comer. Entonces esto es lo que nosotros debemos entender. El concepto ayuno, ¿cuál es? Alguien por ahí, de estos no tan bien informados, y mucho menos formados, y peor aún, bien leídos, te tomás un batido y salís a correr en ayunas. Mira, si te tomaste un batido no estás en ayunas, hermano. Vos lo que desconocés es el concepto básico de ayuno. Entonces lo que debemos entender es qué es el ayuno y qué no es el ayuno. Y cuando comprendamos el concepto ayuno, debiéramos entrar por entender que hay estos dos tipos de ayuno perfectamente, desde el punto de vista de satisfacer o no las demandas del organismo. Che, desayuné. Y el otro, el ayuno muscular. Che, estoy vaciado glucogénicamente y no recargué mi tejido muscular de glucógeno. ¿Por qué esto es relevante? Porque lo que yo pueda hacer muscularmente va a depender de cómo esté mi músculo desde el punto de vista de si está ayunado o está desayunado. Él. ¿Por qué? Porque si le falta glucosa a mis FT2X, como ya lo hemos hablado, glucosa bajo la forma de glucógeno, ¿no? Está directamente inhibido de los esfuerzos de alta intensidad. No puede. ¿Por qué? Y bueno, si estamos hablando de que el músculo, la fibra FT2X es glucolítica, no es beta oxidativa, es lipolítica. Y si no tiene azúcar, ¿de dónde quiere que haga un esfuerzo de alta intensidad y breve duración? No lo puede hacer. No tiene glucosa bajo la forma de glucógeno. ¿Por qué? Porque hizo un vaciamiento previo y entró en ayuno muscular porque no recargó. Ahora, hay que entender otra cosa más, que también se la subestima, desmerece o no se la conoce. El ayuno puede no ser muscular, o sea que mi músculo esté repleto de glucosa, pero yo debo entender que el ayuno orgánico es señal cortisolémico, o sea, dispara el cortisol hacia la sangre. Eso lo hace la condición de ayuno. Y en este contexto, la condición de ayuno orgánico plancha las hormonas anabólicas, las plancha y libera las catabólicas. El perjuicio puede ser importante, porque yo rindo muscularmente en forma satisfactoria porque tengo glucógeno muscular, pero orgánicamente tengo una condición catabólica severa, porque no corté al cortisol, por ejemplo. Adrenalina y noradrenalina hipereyectada, por ejemplo. Bueno, en este marco debiéramos entender estos conceptos claramente para no generar en nosotros una confusión que después la multiplicamos en la calle, en la gente común, que está convencida que porque se levantó a la mañana y no comió, va a combustionar grasas en gran cantidad. Bueno, esto es lo que debieran conocer. No lo voy a hablar hoy, no lo tengo que profundizar, pero sí encuadra dentro de estos conceptos de ayuno orgánico y ayuno muscular. ¿Bien? Esto es un ayuno orgánico, cuando directamente restrinjo calorías o restringo, en verdad, siempre que restringo hay efectivamente una condición hipocalórica, y que además podría seleccionar de lo quién está produciendo lo hipocalórico, ¿no? Los carbohidratos, las grasas, las proteínas, todo. Alguno o todos. ¿Bien? Entonces, el ayuno orgánico es cuando hay una restricción energética que además arrastra, porque por eso es una restricción energética. Yo digo, bueno, no, ni grasas ni carbohidratos, ellos están a full, solamente restringí proteínas, por lo que fuere. Ok, comes menos proteínas de las que debes. Bueno, el aporte kilocalórico que hacían las proteínas al reducir, ya hacen un aporte calórico menor. Bueno, ese aporte calórico menor, lo voy a repetir porque creo que lo expresé mal. La restricción es hipocalórica. ¿Por qué? Porque si yo lo que restringo no son ni carbohidratos ni grasas, que son macronutrientes energéticos básicamente, pero restringo proteínas, el aporte kilocalórico
¿Qué hacen las proteínas? Al darle menos, está aportando menos kilocalorías. Si aporta menos kilocalorías, la dieta acaba de ser hipocalórica porque es hipoproteica. O sea, la cantidad de proteínas que me iban a aportar kilocalorías, ahora es menor la cantidad de proteína, ok, son menor kilocalorías. En la ecuación total me da menos kilocalorías en la comida diaria y por tanto es una alimentación hipoenergética o hipocalórica. Eso tiene costos. Todo lo hipo genera, en este territorio, genera inhibición anabólica y disparos catabólicos. Bien, ya para ir terminando con esto y comenzar de lleno con cosas bastante más sustantivas, pero que es imprescindible entender esto de base para poder comprender y aceptar lo que se viene, que el ayuno muscular hace referencia estrictamente a lo que ahí adentro está y falta. Por ejemplo, los carbohidratos en esencia. Porque el gran problema es el déficit de glucógeno muscular. ¿Por qué? Porque es limitativo. Que a mí me falten azúcares, me dice estos ejercicios no los puedes hacer. Te falta la materia energética básica. ¿Quién te va a resintetizar ATP a alta tasa? ¿Por qué? Porque las grasas pueden estar en su totalidad, sí, pero tienen una tasa de resíntesis de ATP limitada. O sea, la velocidad de resíntesis es pobre. Por lo tanto, cuando yo hago un ejercicio que me reclama una tasa metabólica acelerada, deberé tener algún macronutriente que tenga esa aptitud de resintetizar rápido lo que estoy gastando. Ok, ¿qué estoy gastando? ATP, ok. ¿Qué quedó de la ruptura de ese ATP? ADP y AMP. ¿Qué tengo que resintetizar? Esos productos de descomposición del ATP, esos productos degradativos del ATP. Bien, ¿con qué los puedo recuperar? Con cualquier macronutriente, incluido las proteínas. Pero, cuando el ejercicio es de alta intensidad, la responsabilidad le cabe casi estrictamente al glucógeno muscular. Cuando estoy en ayuno muscular, es decir, cuando no he resintetizado el glucógeno que he gastado por alguna condición particular, el esfuerzo ni le digo, ¿no? Es la manera más fácil de vaciarme glucogénicamente. Bueno, cuando yo no he repuesto el glucógeno suficiente a través de la ingesta nutricional, estoy en ayuno muscular. No es ayuno orgánico. Insisto, en la condición de ayuno muscular, puedo estar comiendo, no, como estoy a dieta, como lechuga y tomate. Y yo me digo, no, estoy comiendo. No estoy en ayuno orgánico. El tomate me dará lo que me pueda dar y la lechuga me dará lo que me pueda dar. 150 kilocalorías por kilo de lechuga. Caramba, qué cantidad tremenda. Estoy comiendo. Algo me da. Ok. El tema es que el músculo no recibe nada, ni de la lechuga ni del tomate, de lo que él necesita, que es glucógeno. Lo mismo si comiera churrasco. Bueno, ¿qué recibe de glucógeno el músculo desde un churrasco? Y así podríamos seguir con los ejemplos, ¿no? Bien. Y esto es el punto de partida para decir ayuno orgánico, ayuno muscular por un lado, y atención, una nutrición orgánica y una nutrición muscular por el otro. ¿Por qué el músculo cumple una tarea preciosa de trabajo y debe ser respetado muy especialmente a la hora de cargar el electrón? Bueno, hay algunas cuestiones que vamos a descubrir ahora, o vamos a recordar ahora, o vamos a aprender.